Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas noches, estimados amigos de Azogues TV, el canal digital de la ciudad. En esta oportunidad contamos con la valiosa presencia del doctor Melvin Alvarado. Nació en el Cantón Cañar, asistió al Jardín Ana Paredes de Alfaro, estudió en la Escuela Ezequiel Cárdenas Espinosa, en el Colegio José Peralta, luego en la Universidad Estatal de Cuenca. Tiene una especialización en manejo y gestión de residuos sólidos. Trabajó durante 11 años en la dirección del Parque Nacional Galápagos, institución que tiene a cargo la administración y manejo de las áreas protegidas terrestre y marina de Galápagos. Luego, durante 9 años y hasta el mes de febrero de 2020, fue director provincial del ambiente en nuestra provincia del Cañar. Es doctor en jurisprudencia con amplios conocimientos en los temas ambientales debido a su trayectoria laboral en este campo. Actualmente ejerce la profesión y escribe para el medio de comunicación Ecos del Cañar, enfocándose en los temas ambientales. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Melvin Alvarado y le solicitamos el respectivo saludo inicial para nuestros seguidores. Muy gentil, mi querido doctor Claudio. Le agradezco infinitamente esta posibilidad que usted me brinda a través de Azogues TV de poderme dirigir a toda su distinguida audiencia. Pues, y bueno, estamos a su disposición y a su orden. Muchísimas gracias a usted por brindarnos su valioso tiempo para este conversatorio, para informar a la ciudadanía un tema muy importante. Doctor, usted en el portal digital Ecos del Cañar, en su columna de opinión, a la que en esta oportunidad le da el preocupante título de Precio al agua, coloca en el tapete del interés ciudadano, como no podía ser de otra manera, la paradoja de que el agua, el material, o más bien el elemento del cual estamos hechos en nuestra mayor parte, la generalidad de seres vivos, y que además hoy es el más abundante en nuestro planeta, según creíamos, pueda en algún momento a futuro, y tal vez no muy a futuro, si no se toman los correctivos que el caso amerita, volverse una sustancia escasa para el uso humano o animal, sea por la incontrolable contaminación de todo tipo, tanto de las industrias como de los mismos ciudadanos que vierten o que botamos nuestros desechos en ríos, lagos y mares sin ningún miramiento, o sea, también por el calentamiento global que poco a poco hace desaparecer los glaciares en los polos y los nevados en las altas cumbres de todo el planeta, disminuyendo así la reserva mundial de agua pura con el riesgo de transformarla de pronto en algo raro y quizás difícil de obtener, como lo es ahora el oro, la plata u otros metales o elementos de gran valor económico. Por lo tanto, el agua con el tiempo será cada vez más valiosa y solamente podrán conseguirla quienes tengan el poder adquisitivo para hacerlo. De este contexto introductorio, explíquenos, por favor, qué se entiende por cambio climático, qué lo produce y qué se puede hacer a nivel de gobiernos para tratar de evitarlo o por lo menos para minimizarlo. Bien, doctor, muchas gracias. Hace pocos días tuve la oportunidad de leer algunos artículos relacionados con este tema y obviamente me surgió la preocupación y bueno, gracias a la gentileza de quienes hacen Ecos del Cañar, cada viernes estamos publicando algún tema relacionado con lo ambiental, que es un área en la cual hemos trabajado ya durante aproximadamente 20 años. Y bueno, entonces, gracias, reitero, a la gentileza de quienes hacen Ecos del Cañar, pues estamos publicando artículos relacionados con los asuntos ambientales. Y en esta ocasión le puse a mi artículo del último del viernes, pues le puse precio al agua. Y esto con el fin de reflexionar un poquito respecto de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que acontece, doctor? Que en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en Wall Street, se empezó a cotizar el agua como se cotiza el petróleo, como se cotiza el oro y otras
otros elementos. Entonces, obviamente, eso tiene que ser motivo realmente de preocupación. ¿Cuál es la razón y cuál es la circunstancia que motivó a que en los Estados Unidos se haya puesto ya en el tapete de la oferta y la demanda, porque eso es lo que es en definitiva el mercado de valores, el tema del agua, y lo dice que está motivado por su escasez? Sí, entonces hay algunos factores que están haciendo, que están provocando que haya escasez de agua en el mundo, no solamente en algunas zonas del mundo, el mundo en general, ¿no? Y primero es que hay un uso, digamos, no debidamente resultado sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Hay un uso indiscriminado del agua y eso obviamente va provocando escasez. Y lo otro que es más preocupante todavía es indudablemente el tema del cambio climático, y ahora sí me refiero a la consulta suya. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático son las variaciones del clima y esas variaciones se van produciendo en el tiempo. Todo desde la vida misma de la Tierra, siempre ha habido estos temas de cambio climático, siempre ha habido esto, ¿no es cierto? El problema es de que actualmente esas variaciones en el tiempo se están produciendo de manera drástica y demasiadamente rápida. Y esto es producto de algunas actividades fundamentalmente relacionadas con las actividades humanas. A partir de la era industrial, entonces el ser humano empezó a desarrollar las máquinas, empezó a utilizar el petróleo, empezó a utilizar el gas natural, empezó a utilizar el carbón. Y eso, al combustionarse, lo que provoca es la generación de gases que se denominan gases de efecto invernadero, que no son los únicos. Hay otros, por ejemplo, el vapor de agua también, el ozono también. Todos estos gases tienen la capacidad de retener calor. Esa es la característica principal. Y entonces esto lo que va provocando es de que la atmósfera se va calentando, ¿no es cierto? Se va calentando de una forma permanente y eso finalmente genera lo que se llama el calentamiento global. Y el calentamiento global tiene como consecuencia el cambio climático. Básicamente eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces la naturaleza tiene una cierta capacidad de poder contrarrestar los efectos de ese cambio climático y del calentamiento global, que como digo, siempre ha existido, pero no en la magnitud que actualmente se está produciendo. Entonces, la capacidad de la naturaleza está desbordada y obviamente cada día que pasa porque la emisión de los gases de efecto invernadero no está detenida, no está disminuida, sino más bien está aumentando cada día, entonces está generando esta dificultad. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que en algunos sitios del mundo usted encuentra que existen espacios donde hay sequías extremadamente largas o en otros casos hay inundaciones, por ejemplo, ¿no? Son cambios que se están produciendo y que no han sido de forma permanente o constante cada año, que eso es lo que lo hace diferente. Y entonces, este problema del cambio climático en ciertas zonas lo que está provocando es justamente la escasez del agua. Y desde ahí, obviamente, tiene que haber una preocupación absolutamente de todos, de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Y esto no solamente desde el punto de vista técnico, sino también ideológico. ¿Qué pensamos del agua? Si es el agua una mercancía, y es decir, sujeta a la oferta, a la demanda, y es posible ponerle precio, o en su defecto, el agua es un derecho humano y todos tenemos derecho a accederle, y por lo tanto, quienes están al frente de los países, quienes están al frente de organismos internacionales, tienen que propender para que la gente pueda acceder al agua, porque es el elemento básico de la vida en la tierra. Hace pocos años salió un estudio de la Organización de las Naciones Unidas que termina concluyendo de que al menos 2.000 millones de personas, es decir, aproximadamente la tercera parte de la población mundial, ¿no es cierto?, viven con problemas de acceso al agua. Entonces, ese es un motivo de preocupación. Entonces, yo lo que digo es, a ver, ¿qué tenemos que hacer?
¿no es cierto? O mercantilizar el agua y con ese efecto tratar de llegar a la conciencia de la gente para que haga un consumo responsable de líquido vital, ¿no es cierto? Que eso tampoco es que está mal, pero también lo otro es realizar actividades que permitan sostener en el tiempo las zonas de recarga hídrica, por ejemplo, es decir, atacar al problema, y el problema es el cambio climático, y el problema del cambio climático naturalmente está determinado por ciertas actividades o ciertas acciones que el propio ser humano se está generando a través del tiempo. Entonces, ahí está la discusión, o unos piensan que es preferible mercantilizar el agua de tal manera que podamos, a través del temor a la escasez, de que la gente administre de mejor manera el agua, o en su defecto, lo otro es administrar mejor el área natural, el patrimonio natural, para que el agua se siga generando de manera permanente, en la cantidad y la calidad suficiente para abastecer a toda la población del mundo. Claro. Sobre lo que usted dice, el tema de la escasez del agua, nosotros vemos en el globo terráqueo que la mayor cantidad de nuestro planeta es agua, y realmente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero lo que no sabíamos, o al menos no teníamos datos concretos, es que solo un pequeño porcentaje, el 0.025% del agua, es apta para el consumo humano, que en definitiva el 96.5% de esta agua se encuentra en mares y océanos, es decir, es agua salada que no se puede beber, y solo el 3.5% del agua de la tierra es dulce, pero de este porcentaje tan pequeño de agua dulce, el 70% está congelado en glaciares y casquetes polares. El 30% restante se dice pues que está en los ríos, perdón, el 1% está en las cuencas hidrográficas, el 30% está en el subsuelo, en los pozos acuíferos, solo el 1% del agua dulce de la tierra discurre por los ríos, está en los lagos, etc. Entonces eso hace que el agua sea realmente muy escasa. En definitiva, es algo muy preocupante el hecho de que en Wall Street se haya puesto ya un precio al agua, ¿no? Lo cual implica una serie de circunstancias preocupantes, nos da un ambiente para el futuro de desastres, a lo mejor, que va a afectar a toda la humanidad. Sobre esto, y por la amplia experiencia que usted tuvo en el Ministerio del Ambiente, ¿esto afectará a la soberanía alimentaria de nuestros países con el tiempo? Bueno, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Porque si nosotros revisamos la Constitución nuestra, la Constitución ecuatoriana, que le da derechos a la naturaleza y adicionalmente le da digamos, un derecho muy privilegiado a lo que tiene, a los temas que tienen relación con el agua, ¿no es cierto? Le dan algunos tipos de usos y que son prevalentes unos de otros. Por ejemplo, el principal uso que tiene que darse al agua es para el uso del consumo humano. Y luego, pues obviamente a la agricultura, a la ganadería, a la industria, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente y en primera instancia, el acceso para el consumo humano, eso es fundamental. Entonces, ahí hay un principio que está consagrado en la Constitución y hay que trabajarlo y hay que respetarlo también. Entonces, para que eso acontezca, obviamente tiene que haber agua. Y para que haya agua, naturalmente tiene que haber zonas de recarga hídrica, ¿no es cierto?, debidamente conservadas, debidamente cuidadas, de tal manera que en esas zonas se garantice la producción de agua que pueda llegar a la cantidad y la calidad suficiente a toda la población. Ese es el tema, ¿no es cierto? Adicionalmente, naturalmente, esto sirve también el agua para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Sin agua, la agricultura y la ganadería no se pueden desarrollar, de tal manera que de manera directa y de manera indiscutible que una afectación o una escasez del agua, naturalmente que va a terminar afectando
lo que se llama la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que todo ser humano tiene, en este caso los ecuatorianos, ¿no es cierto?, a tener lo alimento necesario para su supervivencia. Eso no hay ninguna duda. Entonces, ahí volvemos al principio y a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que dejar de hacer o qué es lo que tenemos que hacer para que la soberanía alimentaria no se vea afectada por el tema de un problema de escasez de agua, ¿no? Y volvemos siempre a lo mismo, es decir, a que tenemos que implementar acciones y hacer los esfuerzos necesarios para que las zonas de recarga hídrica, es decir, las zonas en donde se produce el agua, si cabe el término, estén debidamente conservados. Esa es la única, digamos, estrategia válida, sostenible en el tiempo y que nos va a garantizar de que el agua que hoy nosotros consumimos también sea o pueda ser consumida por las futuras generaciones. Eso es lo único. Y adicionalmente, hay que decirlo también, el humano, las personas tenemos que estar educadas en el uso racional y el uso, digamos, sostenible del agua, porque estamos acostumbrados al desperdicio del agua, que es un problema realmente serio, ¿no? Mientras unos estamos desperdiciando el agua, otros están realmente muriéndose de sed, y ese es un problema muy, pero muy serio. Entonces, también es un tema de educación ambiental, es un tema de entender de las personas cuál es la importancia y la estrategia que tiene el agua en el desarrollo de cada uno de los seres vivos y particularmente de los seres humanos. Carambas, esta información que usted nos da nos hace preocupar y para colmo hemos podido contrastar también otra información relacionada con esto del desperdicio, ¿no? Dicen que las fábricas de colas, según datos que se tienen proporcionados por estas mismas empresas, emplean 2.7 litros de agua para producir cada litro de cola. Y que en países pobres como en la India utilizan 4 litros de agua para hacer un litro de cola. Con lo cual, en este caso de los países más pobres, 3 litros de agua es contaminada y de vuelta sin ninguna depuración, siendo descargada en campos vecinos, contaminando así suelos y las aguas subterráneas. Y confirman los datos de los análisis químicos realizados que estos productos presentan altos porcentajes de pesticidas, DDT sobre todo, en proporciones 30 veces superiores que las permitidas por las autoridades norteamericanas y europeas. Ahora, esto en cuanto al tema de la fabricación de las colas, hay las empresas que también están vendiendo el agua, compran el agua a precios irrisorios y realmente lo venden a precios muy superiores según estas afirmaciones que hacen periodistas en Europa. Entonces acá debe ser igual, debe ser parecido y el tema es, bueno, hasta qué punto la codicia, si yo lo veo así, va a dañar esta situación, va a hacer que todo sea mercantilizado. Wall Street es el nombre de la calle, pues en Nueva York, retomando el tema, pero así se conoce porque allí funciona la Bolsa de Valores de Nueva York y muchas otras entidades financieras. Entonces todo el mundo se conoce a Wall Street como el sector financiero de los Estados Unidos. Y si es que allí ya le han puesto precio al agua, vuelvo a repetir, y gracias porque usted lo puso en el tapete de la preocupación ciudadana, entonces esto trasluce o detrás se puede ver que ya hay un interés en acaparar o hacer negocios, si no ahora, pero a futuro, a nivel mundial. Este rato ya las multinacionales hacen negocio del agua. Hay países en los que están haciendo, países como el nuestro, nos preocupamos de la seguridad alimentaria para nuestro pueblo, en nuestras tierras, con nuestra agua. Pero ¿qué pasa en países, hablemos de China, en donde tienen millones de habitantes y ya no pueden abastecer a sus conciudadanos con los suficientes alimentos? Y es más, se produce tal cantidad de sequías que dice que muchas semanas en el año los ríos principales de China ya no llegan al mar, ya se secan antes por la cantidad de irrigación que necesitan para esas los extensos cultivos que ellos tienen allá. Entonces, es preocupante. Colombia hay un dato de hace más de 10 años
en el Ecuador desconozco, pero en Colombia hace más de 10 años se dice que para el año 2050, según los cálculos que ellos hacían, el 60% de los páramos de Colombia habrán desaparecido, porque cada año pierde el 3% de su área glaciar y por lo tanto disminuye la intensidad de las lluvias. Entonces, eso llama la atención y es para preocuparnos, ¿no? Entonces, sobre esta situación y sobre el artículo que usted escribió, díganos, doctor, ¿qué papel tienen los Estados Unidos y otros países del primer mundo en esta crisis global del agua? Bueno, hay un tema que creo que hay que ponerles en la perspectiva que merece, ¿no? Partimos del hecho de que uno de los factores más importantes que ha provocado esta crisis ya relacionada con el acceso al agua es precisamente el cambio climático. Y uno de los países que mayormente están contribuyendo para que el calentamiento global esté en los estándares que hoy se producen es justamente los Estados Unidos. Son ellos responsables en gran medida de lo que acontece actualmente con el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Entonces, como una consecuencia de ese calentamiento global. Entonces, la responsabilidad de ellos, como la responsabilidad de la China, por ejemplo, es sumamente grande, porque primeramente, por un lado, son los responsables de este problema del cambio climático, pero por otro lado, como bien usted le dice, son de los mayores consumidores de agua porque requieren para todo tipo de usos y de desarrollo de sus actividades en los respectivos países. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Es tremendamente alta, ¿no? Y por eso yo me cuestiono en el artículo denominado precio al agua, es de que probablemente la estrategia no es la más adecuada, es decir, ponerle precio al agua para, a través del temor que se infunde por la posible escasez del agua, la gente pueda cambiar sus hábitos de consumo. Que desde luego es necesario el cambio en ese hábito de consumo, pero lo otro es de que definitivamente en las zonas en donde nosotros estamos produciendo, se produce el agua, es decir, en las zonas de recarga hídrica, ahí no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, está la agricultura, está la ganadería, está la industria, ¿no es cierto?, presionando de manera permanente para cambiar el uso del suelo, ¿no es cierto? Está cambiando de páramo a suelo agrícola o suelo pecuario. Y eso es lo que está pasando en todas partes, y me incluyo acá en el Ecuador, acá en nuestra zona, es exactamente igual. O sea, la gente está viendo en el cambio de uso solo la posibilidad de subsistencia. Entonces, ahí viene el problema, porque cada vez se está disminuyendo la zona de recarga hídrica y se está aumentando la zona del avance de la frontera agrícola y pecuaria, ¿no es cierto? Zonas determinadas o que están siendo utilizadas para la ganadería y la agricultura, que tiene también sus problemas, porque la agricultura es orgánica, por ejemplo, está llena de pesticidas, está llena de químicos, y eso evidentemente también está primeramente degradando el suelo, pero adicionalmente también son fuentes directas de contaminación de los hídricos. Ese es un problema serio. La ganadería de la misma forma. Uno de los causantes, asimismo, del calentamiento global es justamente el metano. Y el metano, todos conocemos de que se produce también por la digestión, ¿no es cierto?, del ganado vacuno, sobre todo. Entonces, obviamente, el hecho de que se está haciendo más grande la ganadería, entonces también está contribuyendo de manera muy significativa para que se presente el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, también son problemas de ese tipo que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Y en mi opinión,
poco o nada se está haciendo en relación a ese tema. Poco o nada. Entonces, no estamos atacando a la fuente del problema. La fuente del problema es el cambio climático. Si la fuente del problema es agricultura o ganadería insostenible, sin ningún tipo de control, entonces naturalmente estamos nos estamos llevando al despeñadero, ¿no es cierto? Con nuestras propias actividades o nuestras propias acciones. Esa es una preocupación seria. Entonces, yo sí demando, ¿no es cierto?, de las autoridades la preocupación mayor en relación a verle a las zonas de recarga hídrica como zonas estratégicas, ¿no es cierto?, en donde se permita actividades exclusivamente distractivas, ¿no es cierto?, de distracción, de turismo, ¿no es cierto?, de dispersión, pero no como zonas de extracción, que ese sería básicamente el problema. Entonces, si es que seguimos en esa línea, naturalmente nos vamos a quedar sin zonas de recarga hídrica y como consecuencia directa de eso nos vamos a quedar sin agua. Caramba, como usted dice, esto de la agricultura industrial de gran producción necesita niveles de consumo de agua muy elevados. Crece la contaminación debido al empleo de grandes cantidades de productos químicos, lo cual crea fuerte perjuicio a las poblaciones autóctonas que no se ven beneficiadas de estos proyectos. A nivel mundial, a nivel ya global, se dice que China ha comprado millones de hectáreas en África, sobre todo, que alquila o arrienda en otros países, por ejemplo, en Etiopía, ha arrendado 250.000 hectáreas de tierra virgen a precios irrisorios por un contrato de 50 años. Y obviamente conlleva aparejado el uso ilimitado del agua. Entonces, esto hace pensar que realmente las cosas son muy preocupantes. Esto está sucediendo en África. Después, a lo mejor pondrán los ojos en otras partes del mundo para querer hacer lo mismo, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes, hay que tomar cartas en el asunto, preocuparse de que, en primer lugar, pongamos la casa en orden para que haya una agricultura que sea sostenible, razonable dentro de nuestro mismo país. Y luego después evitar que vengan estas empresas multinacionales del país que sean, China, Estados Unidos, Rusia, no sé, que quieran a lo mejor hacerse cargo o colocar acá este tipo de empresas que solamente van a producir dinero para ellas y después los problemas para nosotros. Por ejemplo, se dice que hay un jeque árabe, me reservo el nombre, uno de los hombres más ricos del mundo, y que en Etiopía, con un contrato de una duración de 99 años, ha arrendado 1.000 hectáreas para hacer invernaderos. Consume el agua que necesitaría una ciudad de 100.000 habitantes para producir millones de tomates, pimientos y otros productos de huerta que él lleva a su país. En Etiopía solo ven pasar, nadie se alimenta de aquello. Es decir, están utilizando a precios de regalo el agua y la tierra de los etíopes para llevarse los productos y hacerse más ricos vendiendo en otros países. Entonces es una terrible injusticia, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay Así otro. es una. Sí, diga nomás, doctor. Yo le decía, definitivamente es justicia y naturalmente ahí está demostrada claramente la inequidad que tiene el mundo, ¿no? Por un lado, la gente que con poder económico es capaz, ¿no es cierto?, de comprar cualquier tipo de mercancía, y por otro lado, hay gente que no tiene los recursos económicos y que puede morirse de hambre o de sed, a pesar de que tener la fuente a su lado. O sea, ese es un tema también de carácter ideológico que habría que reflexionar muchísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos como seres humanos trabajando en el acceso a los derechos humanos, ¿no es cierto? Entendido el acceso al agua como un derecho humano y un derecho universal. Yo pienso que ese es un tema que hay que reflexionar mucho y creo que ya la geopolítica tiene que necesariamente preocuparse en ese tema, ¿no? Más allá ¿cierto?, de convicciones ideológicas, necesariamente uno tiene que pensar hay que empezar a pensar en el ser humano.
el ser humano, ¿no es cierto? Y con ese derecho, pues, a tener el acceso al agua, que es, como reitero, es fundamental para la vida, no solamente al ser humano, sino a todos los seres vivos en el planeta. Entonces, vea usted que hay esas paradojas acá. Yo sí lamento de que las cosas se manejen de esa manera, es decir, mercantilizando absolutamente todo. Yo creo que ese no es el camino, sino más bien el camino es la solidaridad, la empatía, ¿no es cierto? El desprendimiento en algunos casos, ¿no es cierto? Y la solidaridad en otros, ¿no es cierto? Para que todo el mundo medianamente pueda acceder a los recursos. Yo creo que eso es sería lo importante, ¿no? Pero lamentablemente el ser humano lleno de prejuicios, lleno de egoísmos y lleno de, ¿no es cierto?, de otro tipo de pensamientos no muy altruistas, pues nos está llevando a esta situación tan penosa. Sí, realmente es un tema muy preocupante el que usted ha puesto en el tapete, como decíamos en su momento. Y es para que nuestras autoridades y todos los ciudadanos empecemos a reflexionar sobre, parece que tuviéramos agua para siempre, pero no, no es así. El agua ya en otros países se está acabando y nosotros deberíamos tomar las precauciones necesarias para que una situación similar no se produzca acá, ojalá que nunca, ¿no? Por ejemplo, en Pakistán se dice que el nivel del uso de las aguas del río Indo es tan intensa que ya en los últimos años no llega al mar, salvo en épocas de lluvia. Y como le decía hace un momento, en China el río Amarillo empieza a dar señales de fatiga hídrica. Desde 1985 queda seco todos los años y cada vez por periodos más largos. En 1996 estuvo 133 días sin verter agua. En 1997 estuvo 226 días, casi un año, sin verter agua. Entonces, es algo muy preocupante. En el Mar Aral, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, en las fronteras entre Kazajstán y Uzbekistán, el Mar Aral era la cuarta mayor superficie acuática interior del planeta, utilizando sus aguas para el riego del llamado oro blanco, el algodón, dice. Ahí empieza el origen del desastre del Mar Aral. En este momento, sus humedales han descendido más del 85% de su extensión. En los años 60, el Mar Aral recibía unos 50 kilómetros cúbicos de agua dulce. A los comienzos de los años 80 ya no recibía nada de agua dulce. Los habitantes de la zona se han enfrentado a graves problemas de salud y debe servir como ejemplo que la tasa de mortalidad infantil es una de las más altas del mundo debido a este desastre medioambiental. Entonces tenemos que preocuparnos acá. Usted también en su artículo... Definitivamente, y habría que... Siga nomás. Sí, yo decía que, claro, es un tema de preocupación eso, ¿no? Pero habría que hacer un análisis para ver cuán eficiente es el uso del agua en los sectores que usted acaba de mencionar. Yo casi con toda certeza podría decirle de que no debe haber un uso racional, sostenible, bajo criterios de sostenibilidad del agua, no. Seguramente hay muchísimo desperdicio ahí. Entonces, vea, es un problema el hecho de que no se está utilizando el agua de manera eficiente. Y eso ojalá nunca nos pase acá. A veces nosotros tenemos el problema de escasez de agua también, eso nos pasa y empezamos a darnos cuenta y empezamos a darle valor al agua, que es la última parte a la que yo me refiero en mi artículo publicado en Ecos del Cañar. Y le digo, no hay que darle precio al agua, es decir, no hay que monetarizar el agua, sino más bien darle valor, es decir, darle su valor. Y es cuando empezamos a darle su valor, por ejemplo, cuando los citadinos, los que vivimos en la ciudad, abrimos la llave y no tenemos agua en el grifo. Entonces nos empezamos a preocupar y empezamos a reclamar y empezamos a llamar a la empresa de agua para que nos dé explicaciones de que no hay agua porque dependemos muchísimo. Nuestra vida está en muchísimas cosas alrededor
del agua, se necesita en el agua, en el hogar, se necesita en las actividades productivas, se necesita en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, ahí, solo ahí le empezamos a dar valor. Pero cuando nosotros abrimos la llave y hay agua, pues bueno, desperdiciamos, baldeamos toda la casa, ¿no es cierto? Lavamos el carro, aprovechamos para eso, y bueno, una serie de actividades que no necesariamente son sostenibles y que uno tiene que cambiar, así sea una actividad que se ha realizado de manera permanente y digamos que esté como socialmente aceptada, digámoslo de esa manera, no, hay que cambiar, no, hay que hacer, hay que aplicar al agua las buenas prácticas ambientales también, creo que eso es necesario. Entonces, cuando empezamos a cambiar esa forma de actuar nuestra, seguramente también vamos primeramente a democratizar mucho más el acceso al agua, ¿no? Porque el agua que nosotros dejamos de utilizar o lo utilizamos eficientemente, seguramente el remanente va a servir para otra persona y ojalá esa otra persona también lo utilice de manera, digamos, eficiente, de tal manera que todos entremos en un ecosistema, por así decirlo, ¿no es cierto?, de cuidado del agua y pues obviamente cada quien desde su espacio haciendo el esfuerzo necesario para que el agua sea utilizada lo estrictamente necesario, sin desperdicios. Perfecto, entonces el uso del agua, un derecho humano, un derecho de todos, para todos, pero que debe ser utilizado con racionalidad, con mucho cuidado, con mucho tino, para evitar su desperdicio. Ese es el mensaje que nosotros vemos en sus palabras y por eso queríamos conversar con usted, porque cuando usted estuvo al frente del medio ambiente acá en la provincia del Cañar, obviamente supimos de su labor y de su preocupación justamente por estos temas. Entonces, doctor, no sé si es que usted nos puede informar tal vez del precio que Wall Street ha puesto al agua. No sé si tiene ese dato. Aquí le tengo un dato, ¿no? Bueno, ellos han establecido en $486.53 cada 1.233 metros cúbicos de agua. Caramba. Ese es el precio que le han puesto. Y bueno, es un tema que hay que aclararlo también, ¿no? Esto es un inicio. Decía en un artículo de un experto en estos temas, decía que va a ser aplicado exclusivamente para el agua en el estado de California, ¿sí? Que donde hay una permanente preocupación por el tema de la escasez de agua, ¿no es cierto? Y que ese índice va a ser utilizado allá, pero que en el transcurso de los años es posible que se pueda universalizar el precio y el mecanismo de comercio de los derechos de agua, decía, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, estamos ya con precio al agua y si sigue la misma senda, obviamente en todo el mundo va a haber posiblemente el criterio de que va a haber escasez y bajo ese criterio, naturalmente, querrán establecer, ¿no es cierto?, como un mecanismo de comercio del agua también a través de Wall Street y bajo estos principios y parámetros. Entonces, sí es un tema que nos preocupa, obviamente, no es un asunto que va a producirse mañana ni del próximo año. Esto, ojalá nunca, pero si es que se produce, será en unas décadas. Pero yo creo que hay que empezar a reflexionar sobre este tema y hay que impedir que eso acontezca. Y la forma de impedir es usar racionalmente el agua y lo otro es preocuparnos por las zonas de recarga hídrica, es decir, las zonas en donde se está produciendo el agua. O sea, y no porque no, por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es de conservación por conservar, no. O sea, la conservación debe tener necesariamente un fin. Aparte de que es un espacio en donde el medio natural se desarrolla, digamos, como conforme están los estándares del planeta, naturalmente el propósito es de que esas zonas debidamente conservadas y ambientalmente importantes puedan seguir produciendo los bienes y servicios ambientales para que la población pueda gozar de ellos. O sea, y hay varios bienes y servicios, ¿no?
pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces acá se ve como restricciones, se ve como un área que está alejada de todo y que no está produciendo absolutamente nada, cuando realmente cuando investigamos un poquito nos damos cuenta de que esas áreas que están protegidas, esas áreas que están debidamente conservadas, son las que nos están garantizando, en este caso, agua en cantidad y calidad suficiente para tener en nuestros hogares, para desarrollar las actividades productivas, etcétera. Entonces, yo quiero reconocer en los municipios, particularmente acá en Azogues, hay un esfuerzo grande por parte de MAPAL para tratar de conservar las zonas en donde están las captaciones de agua que proveen a la ciudad de Azogues. O sea, probablemente la gente no conoce y por eso es que no reconoce ese esfuerzo, pero nosotros que hemos estado trabajando de la mano con ellos, sabemos de ese esfuerzo que existe, ¿no? Y sabemos que hay un trabajo permanente ahí tratando de concienciar a quienes tienen también sus terrenos en la parte alta para evitar que se avance la frontera agrícola, la frontera pecuaria. Eso normalmente genera algún tipo de fricciones entre la gente. Es difícil que la gente pueda aceptar que es necesario hacer actividades de conservación para, para garantizar el agua, etcétera. Es un tema muy complejo, ¿no? Pero el esfuerzo se está haciendo, hay mucha gente que está consciente de eso y colabora, hay otra gente que no está consciente, no colabora, por el contrario, se quiere constituirse un mal ejemplo, más bien, ¿no es cierto?, haciendo actividades que no están permitidas en esas zonas, etcétera, ¿no? Esos problemas se dan y como digo, a veces la actividad de las instituciones son incomprendidas, pero al final van dando sus resultados, ¿no? Yo creo que mientras más zonas tengamos conservadas, mientras más zonas estén debidamente protegidas, ojalá el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país se incremente, sean mucho más de 60 que actualmente son, ojalá los municipios pudieran llevar adelante procesos de declaratorias de naturales municipales, etcétera. O sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero, como digo, no es la conservación por la conservación, sino es para obtener de esa conservación beneficios que nos permitan vivir de mejor manera, es decir, que nuestro buen vivir sea. Ya, doctor, nos parece muy bien, excelente la explicación, los temas que hemos tratado con usted, y justamente por eso quisimos conversar con usted, porque nos parece perfecto por su amplia experiencia en el tema ambiental, ese trabajo que tuvo con los municipios para que se preocupen del tema de lo que es la potabilización del agua para la ciudad, pero también de las fuentes hídricas, lo cual usted manifiesta, y así es, porque yo también hace muchos años trabajé para la empresa de agua potable. Hay una gran preocupación de todos los municipios mismos por conservar las fuentes hídricas y que tenemos que concientizar a nuestra población a través, sobre todo, de los niños en las escuelas para que vayan formándose ya un criterio desde la infancia, un criterio ecológico, un criterio de respeto a la naturaleza y un criterio sobre todo de respeto al uso razonable del agua. Le agradecemos por su tiempo valiosísimo con la que nos ha permitido este diálogo con usted, doctor, y le escuchamos en su despedida para nuestro público. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, por la gentileza que ha tenido conmigo de invitarme a compartir con usted su espacio. Un saludo muy fraterno a todos sus seguidores de Azogues TV, siempre a las órdenes. Mi propósito siempre ha sido, pues, tratar de contribuir de alguna manera para que la gente pueda conocer un poquito más respecto a estos temas, sin pretender, desde luego, influenciar en sus criterios, influenciar en sus decisiones, sino simplemente poner alguna información adicional, poner los datos
que permita a cada uno de quienes tienen la gentileza de leerme cada viernes a través de Ecos del Cañar, tengan algún criterio relacionado con estos asuntos, ¿no? Entonces, ese básicamente es mi propósito. Cada semana pues estamos tratando de dar algún tipo de información, de debate respecto de cosas que para nosotros son importantes en la opinión mía, pues, y claro, obviamente, como reitero, generar el debate necesario respecto de eso, ¿no? Muchísimas cosas tienen que cambiarse necesariamente a partir del debate, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es poner un poquito, algún detalle adicional que permite el debate. Entonces, básicamente ese es mi propósito y claro, como todos, vamos aprendiendo día a día respecto de estas cosas y al final, ojalá que yo sí creo que es necesario que nuestra conciencia ambiental cambie, ¿no? Cambia para mejor, quiero decir, porque evidentemente hay muchísimo discurso respecto de estos temas, todo el mundo habla de que hay que conservar las fuentes hídricas, todo el mundo dice que no hay que talar los árboles, todo el mundo dice que los ríos se están contaminando, y etcétera, etcétera. Todo el mundo quiere implementar las buenas prácticas ambientales, ¿no? Pero en la realidad no pasa mucho, y esa es una preocupación que tiene que ser necesariamente permanente de todos los ciudadanos. Ojalá que cada quien vaya concienciándose de mejor manera desde el punto de vista ambiental, o sea, como que y que nosotros, ciudadanos, solamente esperando las autoridades, podamos cambiar esta realidad, podamos evitar de que en el futuro próximo nos pongan el precio al agua, que nos sigan aumentando la frontera agrícola, la frontera pecuaria, que sigan contaminando los ríos. Yo creo que eso es importante y eso se produce solamente cuando una ciudadanía es activa, una ciudadanía está consciente y una ciudadanía está informada respecto de estos temas, porque sí es importante hacer el debate, pero un debate respetuoso, pero también informado, es decir, o sea, con criterios, con información que permita de alguna u otra forma cada quien ir formando su criterio respecto de eso. Así que ojalá podamos seguir en esa senda. Le envío un fuerte abrazo a usted, muchos éxitos acá en Azogues TV y un saludo cordial a todos quienes hacen de la audiencia de su canal. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Muy amable de su parte por habernos atendido a esta cordial invitación que le hicimos. Nos despedimos de usted hasta una próxima oportunidad e igualmente de nuestros amigos que nos están observando por Azogues TV. Que pase bien, doctor. Un abrazo fuerte. Gracias.